Seguimos en este vídeo tutorial estudiando los operadores en ActionScript y vamos a empezar con el estudio de los operadores lógicos. Vimos ya en anteriores videotutoriales cómo podíamos tomar decisiones lógicas usando expresiones condicionales y valores booleanos. Las decisiones están basadas en factores simples, como por ejemplo, si una película no se ha cargado, no empezar a reproducir; si una nave tiene la potencia de doble disparo, aumentar el daño de ese disparo, etc. Pero no toda la programación lógica es así de simple. A menudo querremos considerar múltiples factores en un tipo de lógica ramificada, es decir, que pueda el programa tomar decisiones. Supongamos, por ejemplo, que estamos haciendo un sitio flash personalizado que requiere que los usuarios estén registrados. Si el usuario no está registrado, podrá ver tan solo un contenido limitado de nuestra página. Cuando un usuario registrado se loguee, entonces podrá acceder a todo nuestro sitio. Empezamos viéndolo en una práctica sencilla, similar a la que ya vimos en anteriores videotutoriales. Creamos una variable a la que llamamos, por ejemplo, userStatus, y le damos de entrada un valor tipo string registrado. Y posteriormente utilizamos un condicional para que lo envíe a un fotograma si se cumple que el userStatus sea registrado y a otro si no se cumple. Como siempre, para el vídeo, intenta solucionarlo y posteriormente lo analizamos. Lo vemos entonces. Tenemos aquí una película flash en la que, como vemos, solamente hemos colocado en el fotograma 5 una etiqueta que ponga registrado y en el fotograma 10 otra que ponga no registrado, a donde nos llevará según se cumpla una u otra de las condiciones. Para escribir el código de ActionScript nos situamos en el fotograma 1, abrimos el panel de acciones como siempre pulsando F9 y antes de nada, para que se detenga en el fotograma 1 cuando empieza la película, ponemos un stop. Y como decíamos antes, creamos ahora una variable a la que vamos a llamar, por ejemplo, userStatus, y de entrada le vamos a dar un valor string registrado. Recuerda que esto es usar código duro para hacer las prácticas, pero esto sería realmente útil cuando este valor fuera recuperado de una base de datos, lo que nos permitiría gestionar la situación de todos los visitantes de nuestra página, por ejemplo. Vamos entonces a empezar ahora a utilizar operadores lógicos en su forma sencilla, en este caso con el condicional, con el operador if. Queremos comprobar cuál es el valor que tiene la variable userStatus y, en este caso, si se cumple que userStatus es igual a registrado, por lo tanto, if, y ahora entre paréntesis la condición userStatus comparación igual a registrado. Abrimos la llave, que es lo que tiene que hacer en este caso, pues go to and stop al fotograma 5, que es donde pusimos registrado. Punto y coma. Cerramos llave y else, en caso de que no se cumpla, go to and stop al fotograma 10. Aquí tenemos ya creado una sencilla forma de utilización de operadores lógicos que va a hacer que el programa tome una decisión según el estatus del usuario que tengamos en ese momento. Cerramos la llave y comprobamos el funcionamiento. Pulsamos sobre el control probar película. Y aquí tenemos como al cumplirse en este caso va al fotograma 5 donde vemos la etiqueta registrado. Si aquí el userStatus fuera cualquier otro, por ejemplo visitante o cualquier otro tipo de estatus, en este caso iría, lo probamos ahora, control probar película, se cumpliría else y por lo tanto va al fotograma no registrado.
Tenemos aquí un ejemplo sencillo de utilización de operadores condicionales, que ahora veremos cómo se puede hacer más compleja la toma de decisiones mediante el uso de este tipo de operadores. Vamos a ver una situación en la que esto se hace más complejo con otra práctica. Primero lo explicamos de nuevo. Seguimos con el mismo sitio que decíamos antes, pero ahora querríamos tener otro tipo de usuario que ni fuera solo visitante ni fuera todavía un usuario registrado. Por ejemplo, algún tipo de usuario invitado que pudiera ver momentáneamente cómo es nuestro sitio sin por ello tener que registrarse. ¿Cómo tendríamos que hacer en este caso? Intenta, en primer lugar, llevar a cabo tú esta práctica. Posteriormente vemos, en este caso, empezando a utilizar operadores lógicos, el operador OR, en este caso. Una forma sencilla de hacerlo, pero que en cuanto a código es bastante más confusa, es simplemente copiando lo que hicimos antes y cambiando los valores, creando un segundo condicional con esos datos. Sin embargo, intenta hacerlo primero de esa manera, que simplemente es copiar y cambiar el nombre de la variable, o la otra manera, que es utilizando el operador lógico OR, que explicaremos a continuación, pero ya puedes intentar ahora hacerlo, aunque todavía no ha sido explicado. Vamos entonces a ver cómo utilizar un condicional en el que en vez de haber una única condición haya dos mediante un operador lógico. Vamos a hacerlo en este ejemplo utilizando el operador lógico OR. Luego iremos viendo uno a uno cada uno de los operadores lógicos. Empezamos, es un condicional, empezamos con if. Y ahora, como siempre, recuerda, la condición hay que ponerla entre paréntesis. En este caso, como van a ser dos condiciones, tenemos que abrir otros paréntesis y escribir aquí la primera de las condiciones. Si user status comparado es igual a registrado, esa es la primera de las condiciones. Por lo tanto, cerramos el paréntesis al terminarla. Ahora aquí tenemos que poner el operador lógico, en este caso O, que son dos líneas verticales. Para escribirlo, pulsa sobre Alt R y en la tecla donde está el número 1. Ahí tenemos el operador lógico OR. Y ahora de nuevo abrimos paréntesis para la segunda condición, user status igual, en este caso decíamos invitado. Cerramos estos paréntesis, las comillas, cerramos estos paréntesis ahora y cerramos los paréntesis del condicional. Abrimos la llave para poner la función, como siempre, y ahora escribimos aquí qué es lo que tiene que hacer en este caso: go to and stop fotograma 5. Cerramos las llaves, else si no se cumple, go to and stop 10. Pues ahí lo tenemos. Recuerda que siempre después de cada una de las funciones hay que poner un punto y coma. Punto y coma. Y ahora cerramos las llaves del condicional. Y con esto ya tenemos el código. En este caso se cumple, ya que la variable es registrado. Lo probamos, control probar película. Y vemos cómo va a registrado. Si en vez de tener registrado tuviera aquí invitado, se cumple igualmente el condicional, control probar película, y sigue yendo a registrado. Sin embargo, si fuera otro cualquiera, por ejemplo visitante, o no hubiera nada, etcétera, visitante, en este caso no se cumple, else, por lo tanto nos llevará al 10. Lo probamos, control probar película, no registrado. Vemos aquí, por lo tanto, un uso de un operador lógico, en este caso el operador OR, dentro de un condicional. Usar operadores lógicos para calcular un resultado booleano es análogo a usar operadores aritméticos para calcular un resultado numérico. Por ejemplo, los 4 siguientes operandos y 3 operadores son usados para calcular un resultado simple. Aquí tenemos user status igual a registrado o user status igual a invitado. Si, por ejemplo, el user no está registrado pero es un invitado, tendríamos como primer resultado false o true. El operador lógico OR,
que exige que solo se cumpla una de las dos condiciones de los operandos, por lo tanto nos devolvería de todo esto true. Vemos como toda esta operación acaba resultando en un true, un verdadero. Es lo mismo, similar a lo que vemos aquí, una operación matemática, 1 más 2 por 3 más 4, como al final queda reducido a un único número, 21. Como vemos, por lo tanto, este tipo de operadores lógicos también acaban reduciendo a un único valor booleano, en este caso es verdadero, y se cumplirá la condición. Vamos, por tanto, ver cada uno de los operadores lógicos. Pero antes recuerda que una expresión compleja de este tipo, como la que vemos aquí, que acaba por reducirse a un único valor booleano simple, como vemos aquí, puede ser utilizada en cualquier sitio donde se requiera un valor booleano. Puede ser, por ejemplo, en expresiones de comprobación o en una declaración condicional. Y empezamos con el operador lógico OR, que ya fue el que usamos antes en el ejemplo. Recuerda, son estas dos líneas verticales. Este operador lógico OR se usa más comúnmente para iniciar alguna acción cuando al menos una de las dos condiciones se cumple. Por ejemplo, si estoy hambriento o estoy sediento, iré a la cocina. El símbolo para el O lógico se hace usando dos caracteres de línea vertical. El O lógico toma la forma general que aquí vemos, operando 1 o operando 2. El operador lógico OR, como podemos ver en esta tabla, siempre devuelve true, excepto cuando las dos condiciones son falsas. Si una de las condiciones es verdadera, el operador lógico OR devuelve siempre verdadero. Podemos usar también el operador lógico OR con valores no booleanos. En este caso se llevará a cabo la conversión según la tabla de conversión de tipo de datos. Para los valores de conversión a booleano, puedes pulsar sobre el enlace ver tabla para ver una tabla con ese tipo de conversiones. Para continuar con el vídeo, pulsa sobre seguir. En cualquier momento puedes volver a esta zona del vídeo y ver la tabla de conversión de todo tipo de datos a el tipo de dato booleano. Vamos a hacer una nueva práctica y a partir de ella ver cómo el intérprete va transformando cualquier condicional con un operador lógico hasta lograr un valor final true o false, un valor booleano único. Haz la práctica que aquí vemos y posteriormente vamos explicando paso a paso cómo trabaja el intérprete. Crea dos variables x e y dale valores distintos de 0. Crea luego un condicional con el operador lógico OR en el que indiques que si aparece alguna de las dos variables x o y se abra una ventana en la que indique que alguna de las variables es distinta de 0. Haz esa práctica, la vemos posteriormente y explicamos posteriormente la forma en la que trabaja el intérprete. Lo hacemos, creamos una variable x, damos un valor por ejemplo de 3, y creamos una variable y a la que le damos un valor de 5. Y ahora decíamos crear un condicional y como condiciones utilizando OR, si x o y entonces que se abra una ventana, queréis como un mensaje, vamos a escribir lo que queramos, alguna de las variables no es 0. Damos punto y coma y cerramos llaves. Con esto, por lo tanto, ahora si probamos control por la película, vemos cómo se nos abre la ventana con el mensaje que indicábamos, ya que en este caso aparecen x e y tienen valor distinto de 0, que devuelve por lo tanto true o verdadero. Como ya indicábamos antes, para que se cumpla, llega con que uno de los valores x o y aparezca. Si pusiéramos por ejemplo aquí z igual a 0, el mensaje seguirá saliendo ya que se cumple que una de las dos condiciones es verdadera y por lo tanto si una de las dos es verdadera la condición. Lo vemos, control probar película y vemos cómo se sigue abriendo.
si no apareciera X ni Y, por ejemplo aquí pusiéramos T, incluso con cualquier valor, control por película, y vemos como en este caso no se abre la ventana, no se cumple ninguna de las dos condiciones, las dos son falsas y por lo tanto no se lleva a cabo la acción que debe ejecutarse. Del mismo modo, si aparecieran X o Y, o incluso las dos, pero tuvieran el valor 0, tampoco se cumpliría. Esto se debe, puedes ver la tabla que indicábamos antes con la conversión de tipo de datos, que siempre que el tipo de datos sea un 0, el valor que nos devuelve es false. Cualquier otro número nos devuelve true, verdadero, pero el 0 devuelve false. Por lo tanto, en este caso, siendo 0, sería false en las dos variables, las dos condiciones, y por lo tanto tampoco se abrirá, como vemos ahora por la película, tampoco se abre la ventana. Si cualquiera de ellas tiene un valor distinto de 0, entonces Y va a ser true, con lo tanto se cumple y nos aparece la ventana. Vemos como aquí sí se cumple y por lo tanto aparece. Vamos a poner por ejemplo que el valor de X sea 10 y el valor de Y pues en este caso nos va a dar igual. Esto es ahora para ver cómo, lo que explicamos antes, cómo el intérprete va a llevar a cabo esta función. Con lo que aparece ahí, si vemos, lo que hace primero es convertirlo, simplemente mira el primero de los dos operandos. Como este ya se cumple, X es igual a 10, por lo tanto ya se cumple una de las dos condiciones y ya no necesita ver la segunda. Simplemente hace if 10 y por lo tanto ya se desencadenaría la acción. Lo que hace posteriormente es convertir este 10 en true, verdadero, ya que todos los números distintos de 0 se consideran como verdaderos. Así por lo tanto tenemos al final un true y se desencadena la acción que está aquí señalada, en este caso un trace. Recuerda por lo tanto que si el primer operando en una operación lógica OR se resuelve como true, como verdadero, es innecesario y por lo tanto ineficiente evaluar el segundo operando. Por tanto, ActionScript evalúa el segundo operando solo si el primer operando se resuelve como falso. Este hecho es útil en casos en los cuales no queremos que se resuelva el segundo operando a menos que el primero se resuelva como falso. Vamos a ver otro ejemplo, otra práctica, en la cual, como vemos, solo se comprobará el segundo de los operandos si el primero no es verdadero. Crea un condicional para una variable, llámale xpos o como quieras, pero llamada, por ejemplo, xpos, y que abra un trace si su valor es menor que 0 o mayor que 100. Después de hacer el condicional con el operador lógico OR, intenta probar con distintos valores para xpos y ver lo que ocurre si se cumple o no se cumple. Lo que ves aquí es justo un ejemplo de cómo no hay que escribirlo, así que no tomes este ejemplo ya que este está mal escrito. Explicamos ahora por qué. Lo vemos, creamos una variable, como decíamos, la que llamamos xpos, y bueno, para empezar vamos a darle un valor, por ejemplo, de 4. Y decíamos que vamos a crear un condicional que comprobara si el valor de xpos es menor que 0 o mayor que 100, entonces que desencadene una determinada acción. En este caso, de nuevo es un condicional, empezamos con if y le indicamos que si xpos es menor de 0. Y ahora la siguiente condición, o. Escribimos por tanto el operador lógico o, y ahora aquí viene lo que estaba mal antes. Hay que escribir el operando, la variable sobre la que estamos actuando en los dos lados, no solo en el primero. Si ahora que pusiéramos solo mayor que 100, como está en el ejemplo, está mal. Tenemos que volver a escribir aquí el nombre de la variable completo, xpos mayor que 100. Estas son las dos condiciones, se tiene que cumplir una de las dos. En ese caso habrá un trace en el que indique pues eso, xpos no está entre 0 y 100. Y 100.
punto y coma, acabamos la función y cerramos las llaves. En este caso, como vemos, tiene un valor de 4, por lo tanto no se cumple. No es menor de 0 ni mayor de 100 y por lo tanto no se abre. Recuerda que podríamos perfectamente, en un momento, lo probamos primero ese control probar película y vemos cómo no aparece nada ya que no se cumple. Podríamos hacer un else trace y poner pues lo contrario, xpos está entre 0 y punto y coma y de nuevo cerramos y ahora volvemos a probar control probar película y vemos como en este caso sale ahora que el else, por lo tanto xpos está entre 0 y 100. Ahora aquí podríamos cambiar el valor, por ejemplo si ponemos menos 5, control probar película y vemos como sale no está entre 0 y 100. Si pusiéramos valor 107, por ejemplo, pues lo mismo. Vemos un ejemplo de condicional con OR que permite determinar dentro de la misma línea un valor mínimo y un valor máximo dentro del cual se tiene que encontrar la variable. Un ejemplo de código con la utilización del operador OR de gran interés para crear programación. Por tanto, recuerda que siempre que tengamos que escribir sobre una variable más de una condición, siempre hay que poner la variable en los dos operandos, no llega con uno. Esto que está aquí escrito daría error, ya que no determinamos aquí, no señalamos aquí a qué variable se refiere esta segunda parte de la condición. Es algo muy importante recordar para no tener errores en la elaboración del código. Seguimos viendo los operadores lógicos y vamos ahora a ver el operador AND, que como vemos se escribe con dos símbolos AND en inglés. Lo mismo que el operador lógico OR se usa primariamente para ejecutar bloques de código de forma condicional, pero en este caso para que se cumpla, sea true el operador lógico AND, tienen que ser true, verdaderos, los dos operandos. Como vemos, la forma general de escritura es operando 1 AND, dos veces el símbolo AND, operando 2, y como vemos devuelve false excepto cuando los dos operandos son true. Si alguno de ellos es false, el resultado final va a ser falso también. Vamos a verlo en una práctica que después de haber entendido cómo funcionan los operadores lógicos tiene que ser muy sencilla de hacer. Crea dos variables y le das a las dos variables valores mayores de 50 y crea un condicional que abra por ejemplo un trace si ambas variables son mayores de ese valor. Puedes probar después cambiando los valores y viendo cómo, si se cumple o no, siempre tienen que cumplirse los dos, se abre o no la ventana. Para como siempre el vídeo, intenta hacerlo y lo vemos posteriormente. Lo vemos, decíamos que creamos dos variables, vamos a llamarle una x por ejemplo y damos un valor de 70 y cualquier valor superior a 50 y otra variable llamada y también con un valor superior a 50. Y ahora decíamos que vamos a crear un condicional if utilizando el operador lógico AND. If x mayor de 50 y por lo tanto ponemos ahora dos veces el símbolo AND, ahí lo tenemos, y mayor de 50. Esas son las dos condiciones. Abrimos la llave e indicamos la acción que queremos que se abra un trace y ponemos por lo tanto ambos valores son mayores de 50, por ejemplo. Punto y coma como siempre y cerramos llaves como siempre también. Probamos, en este caso se cumple, por lo tanto tiene que abrirse la ventana. Control probar película, vemos cómo aparece el trace. Si cambiáramos alguno de los dos y pusiéramos aquí por ejemplo
46. Si ahora probamos, veremos control por la película, veremos cómo no aparece nada. Podríamos, de nuevo hazlo si quieres como práctica, poner aquí un else para que se abriera otra ventana indicando que alguno de los valores es inferior a 50. Por lo tanto, en este caso, para que se cumpla y para que nos dé el resultado final que nos dé sea verdadero y se desencadene la acción, tienen que ser los dos mayores de 50, a diferencia de lo que ocurría con el OR. Con lo que tenemos aquí, si en vez de utilizar AND utilizáramos OR, ¿qué ocurriría en este caso? Pues que se cumple, ya que uno de ellos es mayor y por lo tanto sí tiene que abrirse. Lo probamos, control por la película, y vemos como ahora sí que se abre, a diferencia de lo que pasa con AND. Vamos a ir con otra práctica un poco más compleja, y para ello volvemos al ejemplo del principio de este video tutorial del sitio web con distinto acceso para uno y otros usuarios. En este caso el acceso va a estar restringido no solo por el tipo de usuario, sino también por la fecha, día y mes. Por ello vamos a tener que utilizar un tipo de objeto, en este caso el de la fecha, que no lo vimos hasta ahora, por lo tanto la primera parte de la práctica la vamos a dar ya hecha y a partir de aquí continuaremos con lo que estamos viendo ahora, el uso de operadores lógicos. Como podemos ver en esta parte creamos un nuevo objeto fecha y aquí le indicamos que nos devuelva el día y el mes. Aquí nos devolverá entre 1 y 31 y aquí entre 0 y 11, ya que los meses empiezan por 0, por lo tanto el último sería 11 y el primero, enero, sería 0. A partir de aquí continuamos ahora creando el código a partir de lo que ya conocemos. Empezamos por crear un condicional que se cumpla si user status es registrado o invitado y si el mes más el día es mayor de 1. Por lo tanto, aquí, como vemos, tenemos que utilizar combinados tanto el operador lógico OR como el operador lógico AND. Intenta hacerlo. Después de haberlo mirado, vemos aquí su resolución. Lo vemos, ya creamos el objeto para tener la fecha y una variable creada, en este caso con un valor de registrado. Queremos por lo tanto crear un condicional if en el que como condiciones, en primer lugar, user status igual a registrado, cerramos uno de los paréntesis, o abrimos otros paréntesis, user status. Bueno, aquí vamos por el color para las comillas, o user status igual a invitado. Esto, como vemos, es igual que antes, cerramos comillas, paréntesis, cerramos de nuevo los otros paréntesis y ahora con esto, recuerda que lo hacemos, ponemos este segundos paréntesis para que se lleve a cabo primero esta acción y posteriormente lo haga con i. En este caso la que vamos a poner ahora, la otra parte, i mejor seguimos escribiendo la misma línea. Primero vamos a darle hacia adelante para poder verlo bien. Ponemos aquí el i. Ahora de nuevo abrimos paréntesis para poner la condición y decimos que en este caso mes más día más day mayor de 1. Cerramos el paréntesis y ahora a partir de aquí ya tendríamos la condición creada, como vemos en este caso, con un operador lógico OR y un operador lógico i.
Así que a partir de aquí ahora podríamos ya escribir la función lo que quisiéramos que ocurriera. Vamos a crear, por ejemplo, un trace, simplemente para probar. Ponemos puedes entrar. Y cerramos llaves al final de la función. Observa que aquí, tal como indicamos el día en el cual nos saldría, aquí ponemos que el mes más día tiene que ser mayor que 1. El único día que eso no se va a cumplir será el 1 de enero. Recuerda que los meses los cuenta de 0 a 11, por lo tanto en enero es 0, y el día sería de 1 a 31. Así que el 1 de enero es igual a 1. Si ponemos por lo tanto mayor a 1 en todos los días, esta función se cumple excepto el 1 de enero. Probamos. En este caso, como vimos, pusimos como uso de status registrado, se cumple como mínimo, y el otro se cumple también la función i, ya que no es el 1 de enero. Probamos, control por la película, y vemos como en este caso si se abre puedes entrar. Podemos comprobarlo. En este caso, si en vez de poner aquí mayor que 1 pusiéramos menor que 1, por lo tanto solo se abriría el único día que se cumpliría. En este caso no se cumpliría ninguno, porque también es 1 en el caso del 1 de enero. Lo probamos, control por la película, y vemos como en este caso no aparece la ventana. Observa que el comportamiento del operador lógico AND es bastante similar a la del operador lógico OR. En este caso lo que hace es primeramente analizar el operando 1, que en este caso recuerda que es un operando complejo, formado a su vez con un operador lógico OR, y comprueba en primer lugar si este se cumple. Si este es true, entonces pasa a comprobar el segundo. Recuerda que en un operador lógico y tienen que ser verdad los dos. En caso de que el primero fuera falso, ya devolvería falso y no se cumpliría. Si la primera parte, el primer operando, se cumple, entonces analiza el segundo para ver si se cumplen los dos y entonces desencadenar la acción, la función que en este caso es la que está aquí determinada. Esto puede ser útil cuando no deseemos que se compruebe el segundo de los operandos si el primero ya es falso. Vamos a verlo en un ejemplo con una división en la que la primera condición será ver si el denominador es 0. Si es así, ya no es necesario seguir, por lo tanto será falso y no será necesario ver la segunda parte de la condición. Haz de nuevo la práctica y posteriormente lo vemos. Crea una variable, dale cualquier nombre y vas a usarla posteriormente como divisor o como denominador. Y creas un condicional en el que indiques que si el número de ítems es distinto de 0 y la división del total por el número de ítems, por lo tanto va a ser el divisor, sea mayor que 3, salga un mensaje en una ventana. Intenta hacerlo, no es nada complicado, y posteriormente, como siempre, lo vemos aquí. Lo vemos entonces, decíamos una variable, le llamamos por ejemplo el número de ítems y le damos un valor distinto de 0, porque vamos a poner por ejemplo 4. Y otra que tiene que ser total, a la que le damos cualquier otro valor, vamos a poner por ejemplo 56 según principio para que se cumpla. Y ahora decíamos crear un condicional, un if, utilizando como condiciones el operador lógico AND. La primera condición es que número ítems sea distinto, recuerda el operador matemático que ya vimos para distinto, de 0, y, por lo tanto ponemos por aquí un y total, y total dividido por número ítems sea mayor que un determinado número, sea por ejemplo mayor que 3. Estas son las condiciones que se tienen que cumplir, las dos a ser un y. Si es así, entonces lo que tiene que hacer, pues abrir por ejemplo la ventana para comprobar, hacer un trace, sigues poniendo crédito. Punto y coma como siempre, cerramos llaves. Y ahora en este caso se cumple, número de ítems no es 0 y la división de 56 por 4 nos da mayor que 3. Lo probamos, control probar película,
y vemos cómo se abre la ventana con el mensaje sigues teniendo crédito. En este caso, como vemos por lo tanto la forma en la que actúa el intérprete, primero comprueba si el número de ítems, que no sea 0, si se cumple, comprueba la segunda parte, que el total número de ítems sea mayor que 3, y si se cumplen las dos son true, es cuando se desencadena la acción. Probamos, si ponemos aquí número de ítems 0, veremos como ya inmediatamente no se cumple y por lo tanto no aparece nada. Podríamos poner un else para que se desencadenara cualquier otro tipo de acción. Y lo mismo si aquí pusiéramos 4 y aquí un valor que la división nos diera menor de 3, por ejemplo ponemos 6, vemos como tampoco ocurrirá nada, control la película, ya que tampoco se cumple. Seguimos con los operadores lógicos, viendo el operador lógico NOT. Aquí vemos su signo, y que podríamos compararlo con el operador matemático menos. Lo que hace el operador lógico NOT es devolvernos el boolean opuesto a el operando simple. Es decir, que si un boolean nos va a devolver true, poniendo delante el operador lógico NOT, haremos que nos devuelva false. Vemos un ejemplo concreto también lo práctico que puede ser en algunas condiciones. Vamos a intentar, por ejemplo, crear en un condicional que no se cumpla algo cuando el día sea distinto del 1 de enero. Y vamos a hacer lo mismo con el operador lógico NOT. Observamos las diferencias, los posibles problemas que nos da utilizar el operador diferente de, y que sin embargo podemos solucionar de forma muy sencilla con este condicional. Intenta hacerlo y lo explicamos ahora. Decíamos que una forma en la que podríamos poner que una determinada cifra fuera distinta del 1 de enero sería poniendo month distinto de 0, que recuerda que es como empieza a contar los meses, y, utilizando el operador lógico, y day distinto de 1. Esta sería una forma en la que podríamos escribir esta función. ¿Cuál es el fallo que encontramos aquí? Que esto no se cumplirá ningún día 1 de los meses, sea enero, febrero, marzo, abril, o sea que siempre que sea día 1 esto nos dará falso. Por lo tanto no se cumpliría, y este tipo de código no podríamos usarlo para que solo no se cumpla el día 1 de enero. ¿Cómo podemos hacerlo de forma sencilla utilizando el operador lógico NOT? Pues es mucho más fácil primero comprobar si hoy es 1 de enero, month idéntico a 0, y day, day idéntico a 1. Esto sí que solo se cumple el 1 de enero. Pues simplemente lo que tenemos que hacer ahora es cambiar el boolean, como indicábamos antes, lo que nos devuelve de verdadero a falso. Ponemos entre paréntesis para que se haga esta acción, y le ponemos delante el operador lógico NOT. De este modo, si es el día 1 de enero, esto nos va a devolver falso, ya que convierte true al llevar el operador no en el contrario. El resto de los días nos devolverá verdadero. Al ser false, el operador lógico NOT nos lo convertirá en verdadero. Por lo tanto, esta es una forma, como vemos, muy sencilla de conseguir el resultado que no conseguíamos utilizando el diferente de, distinto de. Terminamos este primer video tutorial dedicado a los operadores lógicos viendo el operador de agrupamiento, cuyo signo, los paréntesis, tienen funciones bastante diferentes en la programación, en este caso también en el código de programación ActionScript, y es importante diferenciar cuándo se usan con una función y cuándo con otra. Veremos aquí algunos ejemplos de usos distintos, pero pueden ser, por ejemplo, usados como funciones de llamada. También pueden ser usados para agrupar partes de código, dando una mayor claridad a ese código, aunque no sean necesarios desde un punto de vista sintáctico.
En este otro ejemplo vemos como los paréntesis son obligatorios, en este caso unas declaraciones de tipo condicional, para indicar la condición. Esta condición obligatoriamente tiene que ir entre paréntesis. En este caso, como operador de agrupamiento, ya hicimos referencia en otras ocasiones a este tipo de operador, lo que hace es que se lleven a cabo los distintos tipos de operaciones entre los operandos de forma diferente a la que está determinada y que utilizaría, si no aparecen los paréntesis, el intérprete. Ya explicamos en los operadores matemáticos los que tenían prioridad, pero aquí lo vemos en un ejemplo. Si no hubiera paréntesis, aquí lo que haría primero sería multiplicar el 6 por 7 y después sumarlo a 5. Al aparecer los paréntesis, le da prioridad a lo que aparece entre los paréntesis, entonces lo que hace es sumar 5 más 6 y el resultado lo multiplica por 7. Nos da una idea de la importancia de este operador de agrupamiento. Vemos entonces, para terminar simplemente estos ejemplos, aquí vemos la utilización de paréntesis para guardar una condición que se tiene que cumplir. En este caso, if x es igual a y, si x es igual a y, entonces se tendría que desencadenar este trace. Aquí lo vemos usado los paréntesis como función de llamada. En trace tiene que indicar entre paréntesis cuál es el texto que va a aparecer, el aviso que va a aparecer en este caso. Lo vemos en este otro ejemplo, como decíamos antes, en el que obliga que se dé una determinada orden de operación distinta de la que el intérprete haría si no aparecieran paréntesis. Y en estos dos últimos ejemplos, lo que hace el paréntesis es usarse para dar más claridad a la forma en la que tenemos escrito el código, que si no puede ser mucho más confuso y difícil de entender.